Salve María. Es un himno típico de Fátima. Cantemos con alegría, con una sola voz. Francisco y Jacinta rueguen por nosotros. La estatua ahora está siendo cargada en preparación para la procesión. Salve, salve, niños pastorcillos, nuestra alegría y nuestro deleite, favoritos de María. Cantemos con alegría, con una sola voz. Francisco y Jacinta rueguen por nosotros. Nesta noite, iluminada pelo clarão das nossas velas, saímos agora En esta noche, iluminada por onde vamos celebrar la luz de nuestras velas, ahora salimos en procesión hacia el altar donde celebraremos la Sagrada Eucaristía. Esta procesión es similar a es un símbolo de nuestro peregrinaje a Cristo, protegidos por la Virgen. Caminemos ahora sin temor. El himno por excelencia del santuario de Fátima, 13 de mayo, el primer día que apareció ante los niños. El 13 de mayo, en la cova de Iría, apareció en los cielos la Virgen María. Salió de los cielos la Virgen María. La Virgen María, vestida de luz, nuestra Madre y Madre de Jesús. Tal vez debemos contarle a la audiencia que esta estatua no es la que usualmente es sacada en procesión. En el santuario, si estuvieron viendo anteriormente WTN y vieron la vigilia de Rosario Internacional desde los 5 santuarios, esta es la estatua que usualmente está en la pequeña capilla. El Papa Francisco pidió que la trajeran a Roma para el día mariano, que es el día de hoy, y para la misa de mañana, cuando ha de consagrar al mundo al Inmaculado Corazón de María. Así que, anteriormente creo que me parece que es una versión antigua de la estatua de la que está en la basílica. Ha sido colocada en la capilla y esta es la que está siendo llevada en procesión hacia el altar que fue erigido en las gradas de la basílica, así que he de recorrer toda la plaza para que la gente venere la estatua de la Virgen y luego será subida y colocada en el lugar de honor al lado del altar.
Aquí vemos la fachada de la basílica original. Hay una nueva iglesia, la iglesia de la Santísima Trinidad, erigida en terreno atrás, que es usada para celebraciones grandes, pero esta es la basílica en sí de Nuestra Señora de Fátima. Puede que en un momento veamos la columna, el centro de la plaza, sobre la cual hay una estatua de Jesucristo que muestra su sagrado corazón. Y es un recordatorio constante que, a pesar que Nuestra Señora está siendo venerada aquí, que Cristo está al centro del Evangelio, Cristo es el mensaje de salvación, y cuando la Señora se aparece en diferentes lugares, es usualmente pidiendo oración y conversión y penitencia. En otras palabras, aquellos medios que el Señor le dejó al mundo para que se adhieran a Él, para que adquieran santidad y por lo tanto para que estemos en comunión y permanezcamos en comunión con Dios. Así que los mensajes de la Virgen y la veneración de la Virgen, como hace la Iglesia, siempre están al servicio del Evangelio y la evangelización de los pueblos. Y Nuestra Señora, por supuesto, no solamente es Madre de Jesucristo, históricamente, sino también Madre de todos los cristianos que somos miembros de ese cuerpo místico. Daquela que acreditou no cumprimento das palavras do Senhor. Nuestro Señor Jesús nos llama a esa simple fe, la misma fe Mantenhamos de aquella que confió en las palabras del Señor. Permanezcamos firmes cada de nós en confianza. ao celebrar esta peregrinação aniversária do mês de outubro. Possamos estar Cada uno de nosotros que participamos de esta celebración de conmemoración el 13 de octubre, que permanezcamos firmes y fuertes en nuestra fe y confianza en nuestro Señor. que o Papa Francisco nos falou e nos pediu. Ser perseverantes. Adorar o Senhor nosso Que mantengamos este don de fe y de paz que el Santo Padre nos pidió que perseveráramos, de tantos pecados. de manera que A nossa mudança de vida. Reconhecer hemos de convertirnos, estamos llamados a la conversión, a un cambio de vida, está no meio de nós. Não tem primero para aliviar los sufrimientos del Inmaculado Corazón de María, de forma que nos acerquemos a Dios, no tengamos miedo, e de sua mãe. hagamos expiación a los corazones de nuestro Señor y de su Santísima Madre. Y ahora dice el 13 de octubre, ella se despidió y la Virgen María regresó al cielo.
Hablaremos un poquito sobre las preparaciones, estos eventos, as necessidades dos seus filhos. el Inmaculado Corazón de María A força da sua intercessão, recibe y está al tanto de todas las necesidades de sus hijos. presente na alma e Confiando en su intercesión ante Dios, ofrezcámosle todos los pesos que llevamos en nuestras almas y encontraremos paz. cantemos o hino En central. agradecimiento por su intercesión por nosotros Ave o Pia, y su presencia aquí en este santuario. Fátime, Ave o Clemens, Ave o Pia, Ave o Dulcis Virgo Maria. Ahora el coro cantará el himno por el centenario, que es justo lo que te iba a pedir que explicaras. El comité hizo un concurso para ver qué himno había de ser usado en preparación para este centenario. Esta es la composición que ganó, pero tal vez nos puedas explicar de qué se trata el centenario. Bueno, las apariciones tuvieron lugar entre mayo y octubre de 1917, así que en el 2017 tendremos el centenario. Y cuando el Papa Benedicto estuvo en Fátima en el 2010 u 11, él notó eso y dio inicio esencialmente en el santuario un periodo de preparación para el centenario. Y una de las cosas que el Papa Benedicto pidió fue que orásemos para que veamos el triunfo del Inmaculado Corazón, que era una de las cosas que prometió la Virgen al mundo y permanece sin cumplirse, así que es un periodo de esperanza y expectación, siempre confiando en Dios, a su propio tiempo por supuesto, pero conscientes de que Dios ama a la humanidad y ha de librarla de sus peores desastres, así que ciertamente estamos viviendo en una época de desastres y le rogamos a Dios a través del cuidado maternal de la Virgen que nuevamente, como muchas veces en la historia, que recibamos salvación del Señor. Así que creo que eso es lo que hemos de celebrar, nuestra salvación en Cristo, pero también la presencia continua de Dios en el mundo a través del caso en particular de la Virgen y sus apariciones aquí en Fátima. De hecho, cada año hay un tema. El tema de este año es no tengan miedo, precisamente, recordando a Juan Pablo II, no tengan miedo, efectivamente, y cada mes aparentemente también tiene un tema. El tema de este mes de octubre en particular es permanezcamos firmes en nuestra confianza. Hebreos 3:14, esa es mi propia traducción, no es oficial. Bueno, eso siempre van de la mano porque tenemos miedo, porque voy a ponerme algo tomista acá, porque hay algo que es malo y nuestra reacción a eso puede ser temor, también puede ser confianza que nos permite perseverar ante el mal. Así que verdaderamente las dos ideas van de la mano. Debemos buscar no tener miedo, pero al mismo tiempo también debemos confiar. Y es cuando confiamos en Dios, cuando tenemos esperanza en Dios y confiamos en la fortaleza de Dios en lugar de nuestra, entonces no tenemos razón para temer. Estas dos cosas están muy relacionadas, el tema para el año y el tema del mes. Creo que puede ser útil porque tal vez en nuestra cobertura de la misa mañana no podremos explicar cómo el 13 de octubre de 1917 exactamente lo que tuvo lugar. La Virgen pidió que se erigiera aquí una capilla en su honor, lo cual obviamente se hizo. Pidió que los niños continuaran orando el rosario diario, lo cual habían estado haciendo a petición suya, y prometió que la Primera Guerra Mundial había de terminar pronto, y por supuesto así fue en 1918. Nesta peregrinação aniversária de outubro, o Santuário convida-nos a todos e a cada a mantermos com firmeza a nossa confiança em Deus. Maria foi aquela que, confiada no Senhor, se declarou a sua serva. María fue quien confió en Dios E cantemos. y se declaró su sierva.
Salve Reina, salve nuestra Reina, ruega por nosotros, oh María. Com Maria, caminhamos na esperança e peçamos Oh María, caminamos en esperanza a dizer y te rogamos a que nos ayudes a confiar, a decir no al relativismo, al materialismo, al secularismo, a la muerte de tantos inocentes por el aborto, al egotismo, a la eutanasia. que nos ajude a descobrir a palavra de Deus Roguémosle a nuestra Madre en el cielo a que nos ayude a descubrir la palabra de Dios, e a responder sim a cada dia. a guardar silencio, a escucharla y a responder a ella y decirle que sí a diario, cada día de nuestras vidas. Enséñanos a ser obedientes, A nossa alma a recibir en nuestros corazones el don de la fe y abrir nuestras almas a Dios y su labor. Al acercarnos al altar y al colocar la estatua sobre un pedestal ahí, esto concluye nuestro resumen de la aparición del 13 de octubre, notando que después de que María respondió a algunas peticiones personales que habían pedido su asistencia mediante su ayuda, mediante los niños, dijo que algunos había de contestar y otros no. Nos recordó a todos que debemos enmendar nuestras vidas como expiación por nuestros pecados, por haber ofendido al Señor. Este fue su propósito al haber venido aquí, como ya mencioné, que es en Cristo y en nuestra santidad y por haber ofendido al Señor por el pecado. Esas son las razones por las que vino la Virgen a Fátima, como dijo el Papa Juan Pablo, para que se expase el Evangelio para el siglo XX y por seguro para el siglo XXI también. Pero para probar su argumento, cuando los niños le preguntaron cuál era su nombre, dijo: soy la señora del Rosario, confirmando que era la Virgen que se había aparecido. Esto despejó cualquier sospecha, incluso de parte de los cleros de aquella época, de que era Nuestra Señora del Rosario. Y después, abriendo sus manos, hubo dos apariciones paralelas, en realidad, una mediante la cual la gente vio al sol descender sobre la tierra como si fuera el fin del mundo, y otra mediante la cual los niños, sin ser turbados por ello, vieron a la Virgen misma y a San José y tuvieron una experiencia de consuelo especial de nuestra Virgen. Entonces apareció como Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Monte Carmelo durante ese momento. Y ese debe haber sido un mensaje personal a Lucía, pues ella se volvió monja carmelita. Así es, se volvió parte de esa comunidad. No fue la vida contemplativa que ella deseaba. Terminó ingresando a las carmelitas en Coimbra, cerca de Fátima. Y los otros dos niños, sus primos Francisco y Jacinta, por supuesto, dejaron este mundo muy pronto después de la aparición, como ya sabían, como les había comunicado la Virgen. Una de las profecías era de que ellos pronto estarían con ella en el cielo, y ambos fueron llevados por la influenza, la enfermedad que mató a muchas personas en la época de finales de 1918. Así que eso se cumplió. Y muchas de las profecías se han cumplido, y el Papa Benedicto nos ha instado a que el Señor concederá al mundo el triunfo de María Inmaculada y esa paz relativa, por seguro, no la paz de la eternidad, pero paz sobre esta tierra, la libertad de muchas de las guerras y angustias políticas que sufrimos hoy. Y el comentador mencionó el secularismo, y por eso es interesante que el 13 de octubre de 1917 hubo alrededor de 70.000 personas presentes, entre ellos
escépticos, seculares, agnósticos, hubo reporteros presentes y todos vieron el mismo movimiento del sol. Había estado lloviendo durante toda la mañana y la gente literalmente estaba empapada. Y después de este milagro del sol, todo el mundo estuvo seco. Se quedaron secos, incluyendo a los no creyentes, Y me parece que en desafío el argumento de que fue una alucinación colectiva, hubo personas que estaban a 40, 50, 70 millas de distancia que vieron esta misma experiencia, tuvieron esta misma experiencia, en tanto que otros cerca no. Así que el Señor esparció esa visión por todo el campo para que nadie dijera que fue una mera alucinación inspirada por los niños, de alguna forma. Y por supuesto las cosas físicas, que se haya secado la tierra y que se haya despejado la lluvia y todo eso. Es evidencia irrefutable, lo es, y los periódicos seculares tuvieron que reportarlo el día siguiente sin explicación. El periódico en Lisboa, que era anticlerical, anticatólico, al igual que el gobierno de Portugal de aquella época. Otra cosa interesante que se me viene a la mente, usted mencionaste la petición de la Virgen a la conversión y la oración. En la aparición anterior ella también había mencionado la modestia como algo muy importante. De hecho, su esperanza era llevar paz al mundo de alguna forma. Cuando dijo eso, imagínense, eso fue en 1917. De hecho, esta fue una pregunta que hicieron en el programa de línea abierta el día viernes, que tuvo que ver con el tema de la modestia, porque es que la gente acude, la gente diría que el pecado principal que lleva a la gente al infierno son los pecados en contra de la pureza. Y es porque nos hemos convertido en esclavos de nuestra propia carne, de nuestra propia naturaleza. Y a pesar que ciertamente hay pecados más grandes en relación a la categoría objetiva, la blasfemia, el sacrilegio en contra de la Eucaristía, etc., injusticias, asesinato, en cierto sentido cuantitativo, tendemos más fácilmente a los pecados de la carne. Y eso es lo que afecta a muchos seres humanos.